Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Desde todos los tiempos, todos los siglos, Dios ha levantado grandes hombres de Dios, donde nosotros tenemos historias muy reales, donde el Dios de Israel en cada siglo levanta un ejército de guerreros. Recordamos que en el Antiguo Testamento Dios levantaba hombres de tiempo en tiempo. Normalmente casi siempre había un profeta de tiempo, aunque si hacemos un análisis y vemos el Antiguo Pacto, encontramos unos profetas contemporáneos. ¿Cómo cuáles? Encontramos al profeta Daniel, encontramos al profeta Jeremías, encontramos al profeta Ezequiel. También en esos mismos tiempos se encuentra la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, sabios de Babilonia. Pero quiero decir con esto, estamos en el tiempo donde Dios está preparando en el secreto en gran manera la gran generación del siglo XXI que creemos, aleluya, tenemos la certeza de que ya Dios lo está preparando y que en el 2030 viene la explosión ministerial de cada uno de ellos. Muchos estarán viajando a ciertos países, muchos estarán predicando en su sector, pero viene una explosión después del 30. ¿Qué analizamos sobre esto? Si analizamos en los años 800, vemos hombres que nacieron al final de los 800, pero también vemos hombres que nacieron al principio de los 800, también al final de los años 700 y pasaron al 800. ¿Qué le estoy diciendo con esto en esta hora? Lo que pasa es que les quiero decir a esta generación que falta la generación del siglo XXI. Si hacemos un análisis, vemos muchos hombres de Dios que ya partieron con el Señor, que pasaron a este siglo XXI. ¿Cómo cuáles? Podemos ver al hermano Yeye Ávila, podemos ver al hermano Héctor de la Cruz, podemos ver al hermano TV Joshua. Eso es lo que por lo menos de lo que les puedo explicar que he conocido. Hay más hombres que Dios usó en gran manera, en alta dimensión. Yo diría que esos hombres anduvieron en la tercera unción, que dice Benny Hinn que pocos hombres de la tierra alcanzan la tercera unción, en la unción que anduvo el apóstol Pablo. Pero bien, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué yo quiero decirte en esta hora? Porque yo sé que tú que me estás escuchando, tú que has dado seguimiento a esta serie y la situación de lo que está pasando, yo creo que tú eres el próximo. Como podemos ver, han pasado unos 40 años donde la esposa de la viuda de Ulvae no aparecía hablando de Ulvae. De hecho, ella tuvo una sola entrevista, según me dijeron, con Santiago Ponciano y hasta la borraron de las redes. ¿Qué le quiero decir? Ella misma dice que el Señor le habló para que hablara de Luis Ulvae, que llegó el tiempo de hablar de Ulvae. Entonces, ¿para qué el Señor quiere hablar de Ulvae en este tiempo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se le ha puesto tanto carácter a la historia de Ulvae? ¿Por qué se le ha puesto tanto carácter a la historia del amigo del Nazareno? Lo que está sucediendo es, aleluya, es que Dios está edificando con esta historia la próxima generación que va a levantar. Estamos en el año 2024 y escuchen bien. Estamos ya con el pie en el estribo de iniciar el próximo avivamiento del año 2000, del siglo XXI, perdón. Tenemos hombres que han sido levantados en este siglo, que han iniciado una trayectoria muy exitosa, como el pastor Juan Carlos Harrigan. Tenemos varios hombres que todavía aún están fluyendo fuertemente en Dios, pero quiero decirle que la generación que viene es más fuerte en Dios, aunque no quiero sacar a Harrigan, ni soy quien para sacarlo, ni tampoco para agregarlo, se encarga Cristo de eso, pero sí tengo la fe, conforme a algo que Dios me dijo de él, de que él también es parte de esa generación que va a fluir en esa dimensión. Ustedes se fijan y analizan los canales de YouTube de Juan Carlos Harrigan, él también se ha encargado de hablar de Luis Ulvae, se ha encargado de hablar de muchos generales de Dios, se ha encargado de hablar de Abraham y de cuántos hombres de Dios que Dios usó. Entonces, yo creo y tengo la fe de que Juan Carlos Harrigan viene siendo como el que da un inicio al siglo, en lo que, hablando de avivamiento. ¿Por qué digo el que da un inicio? Estoy hablando de él porque él es el que ha quedado
fluyendo aún en estos tiempos. Hubieron muchos hombres que iniciaron fuertemente, pero ya no son productivos en el ministerio como fueron en el pasado. Y con esto no quiero degradar a nadie, porque no soy quien para degradar a nadie, para menospreciar el ministerio de nadie. Sé que hubieron muchos hombres que Dios lo honró en gran manera, que Dios lo usó, pero hoy en día, lamentando el caso, no son productivos en el ministerio. Hubieron hombres de Dios, que ustedes muchos me lo han mencionado en los comentarios, como José Ovalle, como este hombre Randy Island. Fueron personas que tuvieron un tiempo muy poderoso en Dios. Honramos, creemos y bendecimos a esas personas en el nombre de Jesús. Pero yo entiendo que esas personas deben hoy en día de presentarse ante el mundo y decirle al mundo: mi situación de yo no ser tan productivo como en el principio en el ministerio fue tal y tal y tal. O sea, dar una explicación de las faltas cometidas. ¿Por qué? Porque eso va a edificar la próxima generación que Dios está preparando. ¿Qué pasa con usted que Dios lo está preparando? ¿Qué pasa conmigo que Dios me está preparando en el secreto? Si yo me doy cuenta, un ejemplo, que Ovalle cometió ciertas faltas, ¿qué yo voy a hacer? A tratar de no cometerla, para yo seguir siendo productivo en el ministerio. Entonces yo entiendo que estas personas deberían de estar para esto. Pero bien, lamentando el caso, gozamos de unos ministros que no tienen la capacidad, la suficiente humildad para reconocer dónde fallaron, para Dios continuar usándolo. Hay muchos hoy que no son usados porque no han reconocido su falta. Y eso sabemos del evangelista Luis Urbáez, que una de las cosas que mantuvo la unción en él es que él reconocía su falta y reconocía cuando él estaba mal. Sin embargo, hay personas que no han hecho ni la mitad, quizá lo ha cometido quizá ni la mitad de los errores que ha cometido Luis Urbáez, y ni siquiera esos pocos errores que han cometido han tenido el valor de confesarlo en público, como hizo Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, el evangelista Jimmy Swaggart, en el año 1987 cayó en pecado. El pecado se hizo público. Al hacerse público el pecado, este hombre tomó la prensa, radio y televisión de los Estados Unidos y públicamente pidió perdón y dijo: he fallado, he caído en pecado. Se retiró del ministerio por un tiempo. Él dijo públicamente la falta que le había cometido. Y yo le hablo a la próxima generación que Dios va a levantar, mis amados hermanos. Tengo mucho tiempo hablándole de esto. Por favor, cuando cometamos un error y ese error de ellos se haya hecho público, que ya la gente lo sabe y te lo pregunten, por favor, no lo ocultes, porque tú lo ocultas tu falta al hombre, pero Dios sabe que tu falta está cometida. Entonces, a Dios que lo sabe, Dios que perdona, Dios que cambia, tú no vas a poder ocultárselo. Entonces es mejor confesar tu pecado ante Dios y ante los hombres. Yo sé que hay pecados que se han cometido que nadie lo sabe. Bueno, se lo confesaste a Dios, se lo confesamos a Dios, todo se quedó ahí, excelente. Pero ya cuando un pecado se hace público, que todo el mundo está claro del pecado cometido, yo vengo a decirte en esta hora que es necesario que tú seas lo suficiente humilde y lo reconozcas. Como un ejemplo, Moisés Vélez, el pastor Moisés Vélez de Panamá, para ponerle un ejemplo, fue a predicar donde Guillermo Maldonado. Él cometió un error de interpretación de lo que Dios le había mostrado. Él cometió un error. Y luego, ¿qué hizo Moisés? Moisés tomó su plataforma y pidió perdón públicamente. Dijo: perdón, me he equivocado, verdaderamente he cometido un error. Wow, Dios mío. Si estos hombres de Dios que Dios ha usado en gran manera habían cometido su falta, habían reconocido su falta, yo les digo que estuvieran navegando en la misma dimensión que ellos navegaron aquel tiempo. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué pasaba con Urbáez? Urbáez no ocultaba. Sí. Decía: yo cometí esa falta. Sin embargo, Urbáez cometía su falta y Dios seguía usándolo. Pero sin embargo, hay una generación hoy y de ayer que no mencionaba su falta, no confesaba su pecado ante Dios y los hombres. No sé si ante Dios lo confesaban, pero ante los hombres no lo confesaban. Eso hizo que su ministerio empezara a menguar, a descaer. ¿Por qué empezó a descaer el ministerio? Porque pecado que hicieron público, ellos públicamente lo negaron, sabiendo ellos y Dios que ellos lo cometieron. Sin embargo, Urbáez no era así. Urbáez confesaba su falta. Vamos a hacer un análisis yo quiero analizar esto con ustedes, los que todavía están aquí disfrutando de este manjar que Dios le está enviando. Vamos a hacer un análisis aquí nosotros. Tengo un lápiz en la mano. Mis hermanos queridos, en aquellos tiempos Urbáez fue muy perseguido por pastores y líderes. Era una persecución que había en su vida. Pero mis queridos, escúchenme bien. ¿Por qué si Urbáez cometió más falta
públicamente que lo acusaban, Dios usaba a Luis Urbáez más que los acusadores. Quiero decirle algo. Lo que pasa es que los acusadores quizás tenían mucho menos pecado que Urbáez cometido, pero ellos no confesaban quizás los pocos pecados que tenían. Pero Urbáez, aunque eran muchos, fueran lo que fueran, él lo comenzaba y no lo confesaba y no negaba sus pecados. Pero sin embargo, usted no se ha preguntado eso. Pero ¿por qué si ellos son santos? ¿Por qué si ellos menosprecian a Urbáez? ¿Por qué si ellos castigan el ministerio de Urbáez? ¿Por qué si ellos le detienen a Urbáez, le cierran la puerta? ¿Por qué entonces el nazareno está con Urbáez y se manifiesta con Urbáez y con ellos no se manifiesta? ¿Por qué? Usted no se ha hecho esa pregunta. Usted nunca en su vida se ha sentado a meditar. Y estoy hablando a gente que me ha comentado, me ha escrito por el WhatsApp que le dejé ahí en la portada. Gente que se han acostado haciendo vigilia, escuchando la serie de Urbáez, se han tirado al piso para escuchar lo que Dios está diciendo de esta historia. Se han tirado a escuchar. Hay gente que se ha metido a escuchar esto. Hay gente que se ha tirado. Mira, me han comentado, mire, yo he hecho vigilia con esto. Entonces, quiero decirle algo a ustedes. Ustedes no me han analizado. Pero ¿por qué si esos pastores se presentaban más santos que Urbáez, criticaban a Urbáez, menospreciaban a Urbáez, lo tenían como nadie, cuántas cosas con él? ¿Por qué entonces Dios usaba a Urbáez y a ellos no? ¿No se lo ha preguntado usted? ¿Usted no ha hecho ese análisis en su vida? Pues mire que yo sí. Yo sí lo he hecho. Y si usted no lo ha hecho, hágalo. Pregúntese. Mucha gente me escriben ahí y me dicen, escúchenme bien, criticones, que voy para ustedes. Les voy a dedicar por lo menos hoy, aunque sea 2 minutos por lo menos. Yo he hablado de muchos hombres de Dios. Escúchenme. Y ustedes me han comentado, fulano no es de Dios. Fulano sí es de Dios. Fulano. O sea, ustedes han entresacado supuestamente lo de Dios y lo que no son de Dios. Algunos me han puesto, TV Joshua no era de Dios. Otros me han puesto, fulano X no era de Dios. Ok. Te tengo una pregunta a ti, manito. En el amor de Cristo te lo voy a decir porque te quiero poner a reflexionar. Si tú entiendes que TV Joshua no era de Dios, que Héctor de la Cruz no era de Dios, que Juan Carlos Harrigan no es de Dios, y que fulano de Dios, quien sea que tú entiendas que no es de Dios, principalmente de esos hombres, ¿tú eres de Dios entonces? Considero que tú te respondiste la pregunta y dijiste, sí, yo soy de Dios. Entonces tú eres de Dios, ¿verdad? Si tú eres de Dios y ellos no son de Dios, ¿por qué tú no haces lo que ellos hacen? Porque Dios no te usa como ellos lo usan. O sea, si tú eres el santo, si tú eres el verdadero hijo, si los otros no son hijos, si el verdadero eres tú, ¿por qué entonces a ti Dios no te usa? O sea, pregúntate eso en sinceridad. Vete al secreto con Dios y dile, Dios, dime la verdad. Yo estoy equivocado, ¿es? ¿Por qué si yo entiendo que yo soy tu hijo, si yo entiendo que yo soy tu hijo y que fulano no es tu hijo, no es tuyo, no es tu siervo, no es de Dios, no tiene a Dios, ¿por qué entonces a ellos le obedecen los demonios? A ellos le obedece la enfermedad. Y a ti no te obedece ni un perro, a ti no te obedece ni una mosca, a ti no te obedece el diablo, a ti no te obedece nadie. Por Dios, deja la hipocresía, por Dios. Por Dios, por favor, deja la hipocresía. En el año 0, escúcheme bien, en el año 0, en los tiempos de Cristo, cuando Cristo principia su ministerio, sucede que había un grupo de hombres llamados los fariseos. También habían escribas, que eran los que sabían escribir, que escribían sobre la ley, y ellos se encargaban de todo eso porque ellos, en aquellos tiempos habían pocas personas que sabían de letra. Le llamaban los escribas. Ok, era un escriba. Cuando yo hablaba de decir hay un escriba, era más que decir hoy hay un profesional o un ingeniero. Era más un escriba en aquel tiempo porque había una escasez. Pero bien, ¿por qué supuestamente lo que llevaban la ley de Moisés, lo que supuestamente ellos tenían a Dios, ellos enfrentaban a Cristo y decían, ese hombre pecador? ¿Por qué? ¿Por qué ellos decían, ese hombre es pecador? ¿Por qué si ese hombre era pecador, ellos no hacían lo que hacía el pecador? ¿Por qué si ellos estaban bien conforme a la ley, conforme a ellos no caminaron sobre las aguas? ¿Por qué los ciegos no le obedecían? ¿Por qué no le abrían los ojos a los ciegos? ¿Por qué las manos secas no se sanaban? ¿Por qué los cojos no eran sanos? ¿Por qué los leprosos no eran sanos con ellos, con los escribas y fariseos? ¿Por qué?
Eso está pasando hoy en día. Hoy en día hay muchos fariseos. Fariseos, escúchenme bien, si ustedes tienen a Dios, muéstrenme al Dios que ustedes tienen. Sí, yo lo quiero ver. Criticones, si ustedes verdaderamente son de Dios, muéstrenme las señales que aparecen en el Nuevo Testamento de promesa que Dios promete a su iglesia. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, muéstrame entonces la promesa que Dios está haciendo. O tu ministerio es la crítica. Tu ministerio es señalar a los hombres de Dios, porque tú eres un fariseo. Lamentando el caso te lo digo y te estoy hablando la realidad. Tú eres un fariseo. ¿Tú no ves que cuando le preguntaron al ciego, ¿quién te abrió la vista? Dios mío, ¿quién te abrió la vista? Jesús de Nazaret. Ese hombre pecador. Ah, ese hombre es pecador, ¿verdad? Él le dijo, si es pecador, yo no sé esa vaina, yo no lo sé. Si es pecador, yo no lo sé. Yo lo que sé, que ese que ustedes dicen que es pecador me abrió los ojos y yo estoy viendo. Y ustedes entonces no son pecadores y ninguno pudieron, ninguno lo hicieron. Eso está pasando hoy en día. Por Dios, fariseo, abre los ojos, vuélvete a Dios. Por Dios, fariseo, abre los ojos y vuélvete a Cristo. Por Dios. Tú compartes esto con todos los fariseos. Con todo el que tú sepas que fariseo que vive en las redes hablando basura y atacando a la gente y diciendo que fulano no, que fulano sí. Comparte este video con ellos. Compártelo. Fariseos. Pero ya no le voy a dedicar más tiempo a ustedes. No estoy para ustedes. Denme mi banda ya. Ya, se continúa aquí. John Alexander Dozier. ¿Qué pasa con John Alexander Dozier? John Alexander Dozier nace en el 1847 y muere en el 1907. O sea, el hombre del año 1847 muere en el año 1907. O sea, el hombre de los milagros de la sanidad, un asunto extraordinario, ministró en ese siglo. ¿Qué pasó con él? Su tiempo pasó. Pasó el tiempo de John Alexander Dozier. Pasó el tiempo de Allen. ¿Qué tiempo nace Allen? Allen nace en el año 1911 y muere en el año 1970. William Branham nace en el año 1909 y muere en el año 1965. Escuche bien. Aquí tenemos la generación de los años 800. Tenemos la generación, tenemos la generación del principio del 800 y del final del 800 que llegó al 900. Pero luego inicia entonces una generación en el año 1900. ¿Cuándo inició? Fuertemente, después del 30. Mire, para que usted entienda que no puede ser coincidencia que del 30 del año del siglo XX inicia una nueva etapa en Dios. Escúchenme bien, mis amados. Y yo quiero que usted escriba también si tiene un lápiz. Que lo que le voy a decir es muy serio. Nosotros mundialmente, principalmente en América y Europa, vamos a hablar de América y de Europa, que es donde tengo un poquito más de conocimiento. Hasta África, un buen poco también. Estamos viviendo un silencio de Dios. Dios está hablando muy mínimo. Y por eso, de hecho, hay mucha gente inventando. Porque no es lo que usted diga, es lo que usted haga. Realmente. Estamos viviendo un tiempo de silencio. Lamentando el caso. Ahora, ¿cuándo fueron las dos manifestaciones más grandes de Dios en la tierra? Cuando hubo más silencio, fue que vino más manifestación. Y le voy a hablar a usted con la Biblia. En los tiempos del rey, del tiempo de los faraones, el pueblo de Israel se encuentra esclavo en Egipto. Había un silencio. Pero la Biblia enseña de que los hijos de Israel clamaron
Y Dios escuchó su clamor y le mandó un libertador llamado Moisés. Ellos tenían cientos de años que donde Dios había hecho un silencio con ellos. Dios levantó ¿a quién? A Moisés. Y ustedes saben quién fue Moisés. Inigualable Moisés. Luego, cuando venimos a Malaquías, encontramos en Malaquías un tiempo de silencio hasta Juan, de 400 años. Y ese tiempo de silencio que Dios hizo con el hombre en ese tiempo, y no era que no se predicaba, no era que no se hablaba de Dios, sí, porque habían sacerdotes, porque encontramos ahí que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era sacerdote. Pero estaba tan desenfocado, gloria a Dios, de la voz de Dios, de la presencia, de la unción, del poder, que cuando se le aparece un ángel a su esposa, él dudó y no creyó y quedó mudo. ¿Por qué Zacarías duda de la situación? Por el tiempo de silencio que había. Y hay gente que el diablo se lo está llevando, que creen que el silencio va a ser para siempre. Te tengo noticia, el silencio está terminando. Y yo le estoy diciendo a ustedes, no es que no se está predicando, no es que no se están salvando las almas. Yo le estoy hablando de algo mayor. Hay un silencio mayor. Hay un silencio y el silencio está terminando. Y del 30 para adelante, año 1900, año 2030, finaliza el silencio. Luego que pasan esos años, que aparece entonces Juan el Bautista, desde Malaquías a Juan el Bautista, aparece Juan hablando, una voz que clama en el desierto, y aparece Juan presentando a Cristo. Entonces, el mayor silencio que hubo en la tierra fue que trajo mayor avivamiento, porque el mayor avivador de la tierra se llama Jesucristo, porque aún hoy en día se sigue avivando Él en su nombre. Entonces ahí podemos ver, mis hermanos, que estamos viviendo un tiempo de silencio, pero Dios está preparando su ejército, Dios está preparando su equipo, porque lo que viene es grande. Muchos de nosotros tenemos sed. ¿Cuántos comentarios de ustedes aparecen ahí diciendo, Dios mío, yo quiero que Dios levante a alguien para estos tiempos, como levantó a Luis Urbáez, como levantó a Abraham, como levantó, Dios mío, a John Alexander Doyen, como levantó a William Seymour, el avivamiento de Pentecostés? Aleluya. Yo quiero, y todos nosotros clamamos y gemimos ante Dios para que Dios levante, a Dios mío, a alguien, que levante hombres, aleluya, con ese poder. Pero Dios lo va a hacer, Dios he escuchado el clamor de su pueblo. Aleluya, está bajo prisión por enfermedad, por cuantas cosas, por escasez de espíritu. Yo he escuchado el clamor y quiero decirle, para darle seguimiento a lo que le dije en el principio, que en el antiguo pacto Dios levantaba hombres de tiempo en tiempo, pero cuando viene Cristo entonces no levanta un solo hombre, sino que Dios levanta ejército. Oh Dios mío, en aquellos tiempos había un profeta de turno, un profeta de tiempo, pero ahora no, ahora hay muchos profetas al mismo tiempo. Si usted analiza, la iglesia primitiva inicia con un ejército de hombres, bájalo un poquito, con un ejército de hombres, aleluya, que están ahí, gloria al Señor, fluyendo. Dios mío, en el nuevo pacto, gloria al Señor, están los 12, están los diáconos, y cuántos hombres que Dios levantó en aquel tiempo, aleluya. Entonces estaban fluyendo al mismo tiempo. Por eso también continuamos de que en este tiempo Dios va a levantar muchos hombres. Usted se fija que en los años, en el siglo XX, fueron muchos hombres que Dios levantó en aquel tiempo. Sea para mencionar, porque quiero mencionar lo que iniciaron. Quiero mencionarle, aleluya. Entonces hubo un ejército que inició el siglo XX. Ese ejército quiero mencionarle unos cuantos. Bueno, en ese ejército se encuentra Gigi Ávila, se encuentra Héctor de la Cruz, se encuentra William Branham, se encuentra Luis Urbáez, se encuentra Catherine Kuhlman. Se encuentran muchos hombres de Dios que Dios levantó en ese tiempo. Son muchos más. Aquí tenemos también un hombre de Dios que fue un gran avivador, el pastor Carlos Vicente Barranco. Fueron muchos hombres que Dios levantó, por mencionar unos cuantos, pero está bien, ustedes saben que hay muchos más. También tenemos, gloria al Señor, a William Branham, que William Branham fue de los que inició el avivamiento en el siglo XX, en los 900, en el año 1900. William Branham fue uno de los que inició el avivamiento.
Él nace en el año 1909, pero él muere en el 65. Pero en el 65 para allá, mi hermano, habían unos hombres de Dios extraordinarios. Bueno, el fin es que no solo estuvo William Branham, sino que había muchos más. Estuvo David García también. Estuvo, que no podemos pasar por alto, Tele Osborne, que fue algo tremendo. Tele Osborne. De hecho, van a salir unos códigos en el libro, escuche bien, donde se va a mencionar a Tele Osborne, a David García y a Luis Urbay. Bueno, Luis Urbay de hecho es el libro, pero ahí va a salir quién lo ungió a Luis Urbay, cuántas cosas que usted no sabe. Quién ungió a David García, cómo fue que David García se unió con ese general que lo unió, porque fue un general que unió a David García. Aleluya. Entonces tenemos que hablar de Tele Osborne, que fue tremendo, de esos años también. Entonces tenemos a William Seymour, que fue el líder del avivamiento de Pentecostés. William Seymour nace en el año 1870, pero muere en el año 1922. Quiere decir que William Seymour fue de los que inició el siglo. William Seymour inicia el siglo, el avivamiento en el siglo XX. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros queremos pasar ya a finalizar el siglo XX y vamos a entrar a lo que es el siglo XXI. ¿Y quiénes pasaron del siglo XX al XXI? Bueno, tenemos a Héctor de la Cruz, que no duró mucho, porque Héctor de la Cruz todos sabemos que estuvo preso en el 94. Del 94 sale de la cárcel, creo como en el 97, 98 por ahí. Cuando sale siguió predicando fuertemente, de hecho Dios usándolo más fuerte aún todavía. Héctor de la Cruz, 2000, 2003, por ahí, tremendo. 2004, excelente, tremendo. Muere en el 2008. Pero también tenemos a Gigi Ávila, que ya cuando cambia el milenio, que entramos al 2000, ya Gigi Ávila estaba bien avanzado de edad, estaba bien anciano, pero ya Gigi Ávila viene y muere en el 2013. Pero también tenemos a Tele Osborne, que también fue del siglo XX, pero pasa al XXI y también muere en el 2013. Fíjese que dos avivadores de Puerto Rico, porque Tele Osborne en Puerto Rico, Dios lo usó en gran manera, fue algo extraordinario en Puerto Rico. Tele Osborne y Gigi Ávila mueren en el mismo año, 2013. Pero ¿qué sucede? Dios no va a dejar esta generación huérfana de la sanidad y de los milagros. Si el siglo XX estuvo cargado de milagros, de sanidad y de cuantas cosas, el siglo XX estuvo repleto absolutamente de todo eso. Por eso le estamos haciendo un análisis del siglo XX. Pero entonces ya venimos pasando a lo que es el siglo XXI, que es el siglo de nosotros, el siglo que estamos aquí, gloria al Señor, donde Dios va a levantar la generación del XXI. ¿Quién inicia un avivamiento en América, principalmente Centroamérica, Suramérica, el Caribe? Juan Carlos Harrigan. Realmente le atribuimos ese gran avivamiento también. No podemos pasar por alto también a Benny Hill. No lo podemos pasar por alto. Muchas acusaciones, cuantas cosas, pero no podemos pasar por alto. Yo no sé lo que usted dice, yo no sé lo que usted cree. Yo lo que sé, que lo que Benny Hill Dios hizo con él y lo que ha hecho, no lo ha hecho con usted, no lo ha hecho conmigo. Entonces callémonos nuestra boca y que Dios sea quien se encargue de él, porque todos cometemos errores. Tú cometes muchos errores, tú has cometido más errores que los generales de Dios. Tú cometes, pero lo que pasa es que los errores tuyos nadie lo sabe porque a ti no te conoce nadie, pero tú cometes muchísimos errores. Tú ves a gente que viene señalando que fulano no es de Dios, que fulano es esto. Lo que pasa es que tienen tantos errores que no tienen la capacidad de verse los errores que tienen porque son tantos. Entonces empiezan a ver los errores a los hermanos. Bueno, entonces, la generación que va a iniciar en el 30, porque si usted se fija, la generación de este siglo, del 21, usted se hace un análisis, usted dice, pero estamos en silencio. Haga un análisis. Analice los otros siglos, 18, 19, 20, analícelo. Hay un silencio. Compare la sanidad de aquel tiempo, la unción de aquel tiempo, el poder de Dios de aquellos siglos, compárelo con ahora. No se parecen. No estamos ni untados a lo que pasó en el siglo XIX, en el siglo XX, ni untados estamos. Pero ¿qué yo le estoy diciendo? Viene el tiempo. Dios va a dejar el siglo XX, el siglo XXI sin manifestación, sin gloria, sin derramar su gloria. Eso no es verdad. Señor, reprenda al diablo. Eso no es verdad. Va a suceder.
va a suceder y Dios está preparando un ejército. Y hay mucha gente que Dios lo está preparando de gran manera que a través de esta serie no está orando lo suficiente, ya está orando en gran manera en una dimensión. Gente, yo estoy hablando de ustedes, gente que lo que estaban orando eran 10, 15 minutos y están orando 3, 4 horas y hasta 5. ¿Por qué? Porque tú eres uno de los que Dios está preparando. Tú eres uno de ese ejército, de ese equipo que Dios está preparando para este siglo XXI. Dios no va a dejar el siglo XXI huérfano. Dios no lo va a dejar huérfano. Estamos en el tiempo donde Dios levanta la generación del siglo XXI. Miren, mis amados, yo sé que este video, cuando pasen los años, muchos lo tomarán, muchos verán y verán el cumplimiento de esta palabra. Muchos dirán, wow, cuando lo escuché yo tuve hasta mi duda, pero realmente hay una generación que Dios va a levantar en gran manera para el siglo XXI. Ahora, no es un solo, no, porque Dios levantaba un solo, era en el Antiguo Testamento, y de hecho hubo un tiempo que levantó unos cuantos, y que se lo mencioné en el principio: Ezequiel, Jeremías, aunque Jeremías era un poquito más adulto que ellos, pero eran contemporáneos, y Daniel. Eso le mencioné, ese grupo de ese tiempo. Entonces ya en el Nuevo Testamento, ya cuando pasamos a Cristo, ya Cristo entonces levanta muchos hombres al mismo tiempo, no solo un hombre de tiempo en tiempo, sino que levanta un ejército, un equipo. Porque usted analice usted que en el siglo XX era un ejército que había, un equipo de personas, un equipo de gente. Entonces, para finalizar, que fue el que más duró de estos generales, tenemos a TB Joshua. TB Joshua nace en el año 1911. No, perdón. TB Joshua nace en el año 1963. TB Joshua nace en el 63. 2 años tenía cuando murió William Branham. ¿Qué pasa con TB Joshua? TB Joshua fue un hombre de milagro desde el vientre de su madre, porque TB Joshua duró 15 meses en la barriga. TB Joshua no nació a los 9 meses como todos nosotros los normales, sino que duró 15 meses en el vientre de su madre, y fueron cuantas cosas que pasaron con este hombre. Entonces TB Joshua ha sido el del siglo XXI que más ha durado en un avivamiento mundial. TB Joshua. Ahora usted va a hablar, ponerse a hablar disparate, diga lo que usted quiera, porque muchos van a decir, no, que TB Joshua no era, que ¿cómo tú sabes que no era? ¿Y por qué entonces si TB Joshua no era? Tú eres entonces. Si tú eres entonces, empieza a hacer lo que TB Joshua hacía entonces. Si tú eres, como él no es, eres tú, arranca entonces. Bien, entonces TB Joshua fue un hombre que realmente revolucionó no solo a África, sino gran parte de América y Europa. También Japón, Corea. Mundialmente fue un ministerio mundial. Y tenemos que enfatizar mucho en TB Joshua, porque este hombre muere, gloria al Señor, se va con Cristo, y ya cuando TB Joshua se va, fue el último. Escúchenme bien, TB Joshua fue el último de los hombres de Dios que quedaba. TB Joshua, de lo que pasaron del siglo XX al XXI, el que quedaba era TB Joshua, que nace TB Joshua en el 63. Nace en el 63, y usted sabe de su muerte, que fue en estos últimos años. Bueno, el fin es que ya, y lo que le estoy diciendo se lo digo con sinceridad. Cuando TB Joshua murió, yo vi la noticia, yo estaba en el monte orando. Creo que me acompañaba mi esposa y unos amigos más de ministerio, ¿verdad? Y cuando yo vi que lo publicaron en Facebook, alguien lo publicó, yo no lo creí. Yo tuve que meterme a las noticias, a los periódicos, y cuando vi que sí, que murió TB Joshua, yo entré en una tristeza que yo duré más de una semana para poder superar esa muerte, porque yo lo que decía, Señor, realmente el único hombre que quedaba, que estaba usando así a ese nivel, era TB Joshua. Cuando yo veo que este hombre muere, yo entro en una tristeza. Yo me sentí, wow, miren,
yo me sentí tan triste. Yo decía, Dios mío, y ahora, yo sé que Cristo, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Pero pero yo sé que Cristo trabaja por instrumento, Cristo trabaja a través de sus siervos. Y yo decía, wow, yo tengo una tristeza que usted no se lo imagina. Pero he tenido respuesta del Señor de cosas grandes que Dios va a hacer, de que va a levantar ya una generación, ¿verdad? Para remover el mundo. Entonces, si ustedes se fijan, ya Stevie Joshua partió, pero Cristo sigue igualito. Entonces, el mismo Cristo que levantó a Stevie Joshua, el mismo Cristo que levantó a Luis Urbáez, el mismo Cristo que levantó a Catherine Kuhlman, el mismo Cristo que me levantó a María Elizabeth, el mismo Cristo que levantó a William Branham, el mismo Cristo que levantó a William Seymour, el mismo Cristo que levantó ahora a Robert, el mismo Cristo que levantó a John Lay, el mismo Cristo que levantó a Allen, el mismo Cristo, aleluya, que levantó a David García, el mismo Cristo que levantó a Tele Osborne, el mismo Cristo que levantó a todos esos generales. Ese mismo Cristo es el Cristo que nosotros tenemos ahora en este siglo. No se ha cortado el brazo de él, sigue igualito. La unción del Espíritu Santo será depositada en gran manera para los creyentes de este siglo, para Dios levantar el remanente en gran manera que va a levantar para este tiempo, porque él lo hizo en el 20, lo hizo en el 19, lo hizo en el 18, lo hizo en el 17 y todos esos siglos lo hizo. Entonces usted me va a decir a mí que en el 20 él no lo hizo. Él no puede contradecir en sus palabras, no puede mentirse a sí mismo, porque él mismo dijo que, aleluya, que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él mismo dijo que aún las cosas que él hacía lo haremos mayores. Él mismo dijo, esa palabra tiene valor eterno, esa palabra no ha pasado, no tiene fecha de vencimiento. Quiere decir que Jesucristo, aleluya, sigue siendo el mismo, y que se prepare la generación del siglo XXI. Déjate preparar, porque Cristo te está preparando. Por eso ha crecido en la oración, por eso ha seguido aumentando. Y las personas que el Señor lo ha invitado a orar, que lo ha dirigido, que no ha iniciado todavía, yo le hago el llamado: entra en el secreto con el Señor, que se acerca el tiempo del derramamiento de la mayor gloria del siglo XXI. Entonces el Señor lo va a hacer. Hay muchos jóvenes que Dios está levantando, que ya son internacional, hombres que todavía están jóvenes, como Juan Carlos Arias, como Moisés Bell, como Giovanni Ramírez. Aquí en Puerto Rico tenemos a muchos hombres de Dios también, que Dios está levantando fuertemente. Hay muchos hombres de Dios. Entonces Dios va a continuar haciéndolo. Entonces, como le hablaba al principio, Luz Divina, este servidor, hemos estado hablando de Luis Urbáez, hemos estado llevándole el mensaje para edificar la fe de muchos. Son muchas personas que me comentan, que me dicen: wow, mi fe es aumentada, ya no sigo siendo el mismo. Yo creía que por mis faltas Dios no me iba a usar, pero la historia del evangelista Luis Urbáez me ha enseñado de que mis faltas no van a detener la gloria de Dios sobre mí. Y quiero decirte eso, esa es la realidad. Tus faltas no van a detener la gloria de Dios sobre ti. La Biblia enseña en el libro de Hebreos que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, pero aún mandó a cerrar el cielo por 3 años y medio y no llovió. Dice la Biblia, aleluya, dice con semejante a pasiones como la nuestra. Quiere decir que tus debilidades no van a detener el poder de Dios sobre ti. Ahora sí te digo, no puedes practicar tus debilidades, tienen que enfrentarlas y negarte a sí mismo. Ahora, ¿qué te digo, mi hermano? Mucha gente ha sido levantado con esta historia al ver cómo Dios, este hombre cometió tanta falta, aún Dios seguía usándolo, aún Dios seguía con él. Entonces esto ha alimentado a una generación tan grande que ha cometido falta, que comenzó el evangelio cayéndose y aún sigue fallando. Yo quiero decirle, llegó tu levantamiento. Cristo te levanta para cosas grandes, te levanta para hacer cosas grandes contigo, porque esta historia te ha aumentado la fe y tú has entendido que por más falta que tú has cometido, eso no va a detener que el poder de Dios venga sobre ti, de que Dios haga maravilla en tu vida. Dios lo va a hacer, aleluya. Dios lo va a hacer. Nada ni nadie puede detener a Dios. Tus faltas, oh Dios mío, puede detener a Dios. Ahora tú sabes lo que tienes que hacer es humillarte ante Él.
Mira qué decía Luis Urbáez en la entrevista, pues si alguno no la ha visto, que le hice a Sara, la última, que le hice ahora hace unos 2 días. Ella dice cuando Luis Urbáez llegaba a su casa, a la casa de Sara, se ponía a llorar y daba gritos diciendo: ay Señor, ¿por qué tú me usas así con tantos dones? Yo soy una basura, yo no valgo nada. Miren a qué nivel se humillaba este hombre por tanta falta que tenía. Y eso es lo que le ha hecho falta a la generación que estuvo finalizando el siglo XX, una generación que se lo mencioné, que esa generación estuvo finalizando el avivamiento en el siglo XX. Le mencioné unos cuantos, le mencioné un par dominicano, oh Dios mío, oh gloria al Señor. Le mencioné esos equipos, pero uno de los que también finalizó el avivamiento del siglo XX fue Claudio Freixón, también Carlos Anacondia, que son argentinos, ¿verdad? Eso es lo que les puedo conocer, porque yo sé que hay más. Tenemos también a Benny Hill, también son muchos más. Tenemos aquí en la República Dominicana a José Ovalle, tenemos también a Randy Island, tenemos a Aquiles Azar, que fue un hombre aquí que llenó estadio también, Aquiles Azar, que luego entonces se descarrió, está reconciliado otra vez, ya está predicando, Aquiles Azar. Tenemos también a Carlos Vicente Barranco, que fue también de lo que finalizó e inició el avivamiento del siglo XX al XXI. Carlos Barranco, estuve en una actividad que él estuvo ahora en estos días acá en San Pedro de Macorís. Gloria al Señor. Estuve hablando con él, también me dio unos códigos profundos para el libro sobre Luis Urbáez, sobre David García y todo eso. Bueno, el fin es que lo que le estoy diciendo, mis hermanos, que ahí le he dado un poco de los detalles, y esto tendrá una segunda parte, y esto va a depender de usted, la segunda parte, que tanto lo haya edificado. Quiero escucharlo en sus comentarios, quiero, verdad, que tanto lo haya edificado, para continuar una segunda parte con más detalles sobre los avivadores del siglo. Y quiero enfocarme solo en la próxima, quiero enfocarme en los avivadores del siglo XX y los que iniciaron el siglo XXI, darle más detalles sobre eso, porque es necesario para nosotros, que somos la generación que Dios está preparando en el secreto para levantar en gran manera. Esta es la generación que Dios está levantando, y le voy a decir algo: yo soy uno de ellos. Y lo que le estoy diciendo, yo no se lo estoy diciendo porque a mí me gustaría, yo no se lo estoy diciendo porque eso es lo que yo anhelo. No, lo que yo le estoy diciendo es porque Dios me lo dijo. Lo que yo le estoy diciendo es, mis amados, no es porque a mí me gustaría, no, claro, a quien no le gustaría, no. Yo le estoy hablando de algo más, es que Él habló conmigo sobre eso. Es que Él ya me ha dicho y me ha señalado países ya. Yo nunca he salido de este país, y me ha señalado países donde yo voy a ir. Pero bienaventurado el país que este humilde siervo pise por primera vez. Bienaventurado quedará en la historia el país que pise por primera vez, porque nunca he salido de aquí, pero está llegando el tiempo de salida. Así que, mis queridos hermanos, estamos de la mano ya con el tiempo. Wow, qué gozo siento. Voy a orar, hermana. Voy a orar por esa generación para que Dios los fortalezca, porque el enemigo le está haciendo muchas muecas, le está mandando culebras, le está mandando serpientes. O Dios le está dando guerra para que oren, pero voy a Padre, en el nombre de Jesús, oro por la generación que va a levantar en el siglo XXI. Padre amado, yo soy el próximo, yo soy uno de ellos. Oro por mí, oro por todos ellos, la generación que va a levantar, que va a marcar, Cristo va a marcar el siglo con esa generación del siglo XXI. Padre amado, aquí estamos, Dios, humillado ante ti, oh Dios. Aún así me pongo de rodillas, gloria al Señor, ante ti. Amado Dios, me pongo de rodillas, Rey de Reyes, pidiéndote, mi Salvador, por ese grupo, por ese ejército que va a levantar ahora para el siglo XXI. Ese ejército, aleluya, que apenas iniciamos el siglo XXI, estamos en el 2024. Oh Dios del cielo, te pido por ese ejército que va a levantar, ese equipo de hombres, aleluya,
ese equipo, aleluya, que va a remover al mundo como pasó en el siglo XX, gloria al Señor. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de ellos, que no se desenfoquen del llamado, que no se desenfoquen de lo que va a hacer con ellos, que no se desenfoquen, aleluya, de la gracia de Dios que hay sobre ellos, que aunque ellos no estén viendo nada, aunque ellos no hayan visto nada, Dios lo va a hacer. Hay gente que lo que ha visto solo lo ha visto en sueños, lo ha visto en visiones, pero lo que tú has visto Dios lo va a cumplir. No te desenfoques. El enemigo ha querido desenfocarte, el enemigo ha querido distraerte. No dejes que te siga distrayendo. Enfócate en el plan de Dios para contigo, porque Dios lo va a hacer. Aleluya. Dios va a hacer, Dios lo va a hacer. Dios va a romper cadenas en el nombre de Jesús. Envío la palabra de fortaleza a tu casa, envío la palabra de sanidad a tu casa, envío la palabra en el nombre de Jesús, aleluya, de victoria. Envío la palabra, aleluya, de que sale del anonimato, de que Dios te saca del anonimato y te lleva a las naciones y te da por herencia a las naciones, aleluya, para llevar la palabra. Oh, gloria al Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios del cielo, para tu gloria y tu honra, Rey de Reyes. Oh Dios mío, sé que me usaste en gran manera. Oh Dios mío, aquí me usaste para llevar este mensaje a multitudes. Sé que me ha usado, mi Señor, en gran manera, yo lo sé. Oh Dios mío, ahora aquí de rodillas ante ti, Jesús, envío la palabra a cada uno de esos que le dando brega a orar, a cada uno de esos que tienen una batalla para clamar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como yo estoy de rodillas, oh Dios mío, que ellos doblen rodillas ante ti, oh Dios mío, para yo ver el propósito cumplido a tiempo que tiene con ellos, porque sé que grande el propósito, aleluya. Oh amado de mi alma, que estoy de rodillas ante ti, mi Padre. Oh Dios mío, creyendo en lo que vas a hacer. Vas a andar. Ribera, no atua, nana, atua, Sherabacota, Racatara, ba. Dios mío, sabor, reconda, ita, anda. Dios mío, hay gente que va a sentir el poder de Dios porque va a caer sobre ellos. Racata y anda. Va a caer sobre ellos el poder de Dios, va a caer la unción. Y Dios le está diciendo, cuando caiga la unción, el Espíritu le va a confirmar: es contigo que estoy hablando. Tengo el propósito grande contigo para la generación que voy a levantar. Oh Dios mío, hay gente que va a caer el poder de Dios sobre ellos. Amén. Va a caer el poder de Dios sobre ellos. Hay gente que va a caer el poder de Dios sobre ellos. Dios diciéndole: sí, es contigo que estoy hablando. Es contigo que estoy hablando, mi siervo. Oh Dios, no solo lo hice con Urbáez, yo solo lo hice con lo del siglo pasado, yo solo lo hice con Gigi Ávila. Yo lo voy a hacer contigo, mi siervo, porque eres la generación que tengo reservada para este siglo. Eres la generación que tengo reservada. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, para tu gloria, aleluya. Para tu honra, amado de mi alma. Oh, Dios mío, mira la República Dominicana. Levanta lo que va a levantar en la República Dominicana para este tiempo. Oh, mira lo que va a levantar en Panamá. Oh, Dios mío, aleluya. El hermano José allá en Panamá. Oh Dios mío, aleluya. Oh Espíritu Santo, en los Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Yo sé que en Venezuela Dios va a levantar un remanente también. En Venezuela, en gran manera, porque hay países que Dios no ha levantado. Oh, avivadores mundiales y así. Llegó el tiempo de Dios visitar tu país. Mira, de que la gloria de Dios se mude para tu país. Dios, mire, hay países que no tuvieron incluido en el siglo XX, ni en el 19, ni en el 18, pero Dios lo incluye ahora. Dios lo incluye ahora y levanta hombres allá. Y levanta hombres, aleluya, con poder, con autoridad. Aunque no fueron incluidos en los siglos pasados, van a ser incluidos esos países en los siglos presentes, para Dios levantar esa generación. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, países como Cuba. Oh, Dios mío, que no han visto, aleluya, un general en esa dimensión. Oh, Dios mío, que no han visto, aleluya. Dios levanta en Cuba también. Oh, en Haití, aleluya, Dios levanta. Oh, del polvo de las tinieblas. Oh, gloria al Señor, donde gente dirá: y de Haití podría salir algo bueno. Sí, Cristo puede sacar algo bueno de donde Él quiera. Oh, Dios mío, Cristo puede sacar de donde Él quiera algo bueno. Oh, le estoy hablando a los países, a América, le estoy hablando a Europa, le estoy hablando, aleluya, a Asia.
Oh, le estoy hablando, Padre amado, en el nombre de Jesús, a África, donde Dios ha levantado muchos hombres. Pero hay países, estoy hablando a países que la gloria de Dios aún no se ha mudado para donde ellos no han tenido esa historia de hombres grandes que Dios haya levantado, que haya exaltado en su país. Llegó el tiempo, tú eres el próximo de tu país. Tú eres el próximo que va a sacudir a tu país en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, lo que pasa es que Dios reservó para este tiempo, para levantarte en este tiempo en tu país. Aunque no levantó a alguien en los siglos pasados, pero llegó el tiempo, gloria al Señor. Oh, Dios del cielo, Colombia, 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 Colombia. Oh, Dios mío, de Colombia Dios levanta un hombre también. De Colombia, aleluya, en gran manera. Dios levanta un general en Colombia. Venezuela, Dios levanta general en Venezuela. De Estados Unidos, Dios levanta generales de Estados Unidos, que ha sido uno de los países donde más generales han visto. Estados Unidos ha sido el país donde más generales de Dios ha levantado. Estados Unidos, oh Padre amado, yo no sé Estados Unidos qué Dios va a hacer contigo ahora en el 21. Yo lo que sé que Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Dios va a levantar hombres en gran manera. De España, gloria al Señor. Oh, Inglaterra, Dios ha levantado grandes hombres en Inglaterra también. Oh, Dios mío, Canadá, Dios del cielo, se rompe en cadena en Canadá también. Un levantamiento. Oh, Dios mío, la gloria de Dios también se muda a Canadá. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. República Dominicana, el mundo tiene que saber que de Dios es el poder. El mundo tiene que saber que la gloria que se mudó en la vida de Luis Urbay, que vivió en Luis Urbay, también en la República Dominicana, vuelve esa gloria de Dios para la República Dominicana. Padre amado, gloria al Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre. Oh, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Hay victoria, amado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Alabado sea el Cordero de Dios. Esta es la razón de estar hablando tanto, oh Dios mío, del gran amigo del Nazareno para Dios. Decirle a la gente, aunque mi amigo el Nazareno falló mucho, yo lo usé. Aunque tú hayas fallado, yo te voy a usar como quiera. Ahora trata de no cometer la falla que cometió Urbáez para que no tenga graves consecuencias. Eso también el Señor, oh Dios mío, aleluya, es lo que quiere. Gloria al Señor. Oh Dios, Dios te bendiga, amado. Dios te guarde. Hay victoria, hay una gloria que está a punto de descender. Una gloria que no es que te va a visitar, es una gloria que se va a quedar. No es una gloria visitante, es una gloria que se va a mudar para ti, para tu casa. Es una gloria que va a vivir en ti. Aleluya. No vamos a depender de una visitación de la gloria de Dios. No, vamos a depender de que la gloria de Dios está mudada en nuestra vida. Aleluya. Dios te bendiga. Ha sido una bendición realmente lo que Dios ha hecho hoy. Ha sido una bendición en gran manera. Dios se ha glorificado. Un abrazo en el nombre de Jesús. Recibe. Hay descarriados que van a ser levantados, que van a entender que Dios lo va a levantar.